Bienvenidos al programa Capilla de Fe. Nuevamente estamos aquí para estudiar la Palabra de Dios. En esta ocasión continuamos con la parte 2 de Victoria en Cristo. Y todos necesitamos la victoria que solamente viene de Cristo Jesús. Pero antes de estudiar la Palabra de Dios, vamos a pedir a Dios que bendiga este estudio. Amante Padre, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En este momento te pedimos que nos bendigas con el Espíritu Santo para poder entender tu santa palabra. Te rogamos, Señor, esto en el nombre de Jesús. Amén. La palabra de Dios declara que Dios creó un mundo perfecto y que todo lo que había hecho era bueno, incluyendo el hombre y la mujer que había creado. Pero desafortunadamente, el hombre y la mujer, Adán y Eva, hicieron la decisión de pecar. Y de acuerdo a lo que habían hecho, habían llegado a una condición que no era perfecta, no era buena. Y la palabra de Dios declara lo siguiente en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 19. Prometiéndoles libertad, siendo ellos mismos siervos de corrupción, porque el que es de alguno vencido es sujeto a la servidumbre del que lo venció. El principio aquí en 2 de Pedro capítulo 2, versículo 19, indica que si uno es vencido, llega a estar en servidumbre del que lo venció. Adán y Eva fueron vencidos y estaban en servidumbre del que lo venció, que era Satanás. La naturaleza estaba corrupta y ya no era natural para ellos querer agradar a Dios. Tenían nuevos deseos. Y así que eran deseos con tendencias a la maldad. Y nosotros, y los que fueron hijos de Adán y Eva, tenemos y heredamos una naturaleza pecaminosa. Estábamos en enemistad con Dios. Nuestra naturaleza necesitaba ser cambiada y necesitábamos renacer. Y vamos a buscar en el Evangelio según Juan, capítulo 3. El Evangelio según Juan, capítulo 3. Estamos haciendo un breve resumen antes de continuar con nuestro estudio. El Evangelio según Juan, capítulo 3, versículo 3 al 5. Respondió Jesús y díjole: de cierto te digo, que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Dícele Nicodemo: ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el seno de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Así que he aquí la manera en que podemos cambiar nuestra naturaleza que estaba en enemistad con Dios. En sí, habían tendencias o inclinación hacia el mal, tendencias heredadas de nuestros padres. Tú tienes tendencias heredadas de tus padres, cualquier que sea esas tendencias. Y también tienes tendencias cultivadas a la maldad, por los hábitos de hacer maldad. Y por esa razón necesitamos un Salvador, necesitamos a Cristo Jesús. Y la palabra de Dios declara que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No tenemos vida eterna a menos que creamos en Dios y nos entreguemos a Él. Entonces Jesús nos dice que, como vemos en Lucas capítulo 9 y versículo 23, Jesús nos invita diciendo lo siguiente en el capítulo 23 de Lucas capítulo 9. Dice: y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Así que es cada día que necesitamos venir a Cristo y seguirlo. Cada día necesitamos entregarnos a Él. Es necesario hacerlo al principio de la vida cristiana y es necesario hacerlo todos los días. Y por esa razón tenemos que hacerlo, porque tenemos una naturaleza con tendencias al pecado. Pero Dios quiere transformarnos a la imagen de Cristo Jesús. En sí, la palabra de Dios declara en Jeremías capítulo 29,
algo maravilloso y que es una promesa. Y dice la palabra de Dios en el versículo 13, Jeremías capítulo 29 y versículo 13. Y me buscaréis y hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Es necesario buscar a Dios con todos nuestros corazones. Y dice, y seré hallado de vosotros, versículo 14, dice Jehová, y tornaré vuestra cautividad, y os juntaré de todas las gentes y de todos los lugares de adonde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice ser llevados. Nosotros fuimos llevados a una vida de pecado bajo la servidumbre de Satanás, porque la palabra de Dios declara en Romanos capítulo 3, 23, porque todos han pecado. Vamos a buscar ese versículo y leer lo que dice la palabra de Dios claramente, como está allí en Romanos capítulo 3 y versículo 23. Dice así, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Tenemos una naturaleza que necesita ser renovada, transformada en Cristo Jesús. Y Él es el único que puede crear en nosotros buenos deseos. Y necesitamos venir a Él todos los días para que esta obra de transformación se pueda hacer. Y vamos ahora a buscar en Romanos capítulo 6, y vamos a leer el versículo 9 al 12. Dice así, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de él. Estamos leyendo Romanos capítulo 6, versículo 9 al 12. Y dice el versículo 10, porque el haber muerto al pecado murió una vez, mas el vivir a Dios vive. Ese es Jesús. Versículo 11, así también vosotros pensad que de cierto estáis muertos al pecado, mas vivos a Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo moral, para que le obedezcáis en sus concupiscencias. Nuestro cuerpo nos va a impulsar, a inclinar hacia la maldad. Y Cristo quiere transformarnos a su imagen. Al nosotros entregarnos en sus manos, podemos ser transformados. Pero dice aquí el versículo que debemos pensar que estamos muertos al pecado. En realidad está indicando que debemos reconocer que estamos muertos al pecado. Si usted se ha entregado a Cristo, si se ha bautizado, como hemos leído en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, que dice que necesitamos nacer de agua y del Espíritu. Si usted ha nacido de nuevo, ahora debe de aceptar o reconocer que está muerto al pecado. Más vivos a Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero también dice, no reine, o sea que no deje que el pecado reine. Es el versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo moral, para que le obedezcáis en sus concupiscencias. Está en nuestra decisión. Nosotros somos los que tenemos que escoger si vamos a pecar o no. Y es nuestra decisión decidir que el pecado no reine en nosotros. Por eso Jesús dijo que si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo en Lucas capítulo 9 y versículo 23. Y así que cada uno de nosotros tiene que hacer una decisión de seguir a Cristo. ¿Y cuál va a ser el resultado de aquellos que se entregan en Cristo Jesús y lo siguen todos los días? Serán transformados a su imagen. Y podemos, igual como Pablo, decir lo que está registrado en Filipenses capítulo 4, versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cristo es el que te fortalece. Si lo permites, Él te va a fortalecer para vencer el pecado. Entonces, ahora que estamos en Romanos, vamos a leer el versículo 4, que dice así. Porque somos sepultados juntamente con Él a muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Podemos andar en novedad de vida al mantenernos entregados a Dios.
Y necesitamos andar en novedad de vida. Dice ahí que andemos en novedad de vida. Así que es una posibilidad andar en novedad de vida. Recordando que Jesús dijo en el Evangelio según Juan, capítulo 15 y versículo 5, lo siguiente. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que está en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Sin Cristo Jesús nada podemos hacer. No podemos hacer nada. Algunas personas pueden, con su propia decisión, hacer un cambio bueno en su vida. Pero ese cambio no va a ser permanente a menos que la persona permita a Dios que le dé la victoria. Así que por esa razón muchas personas regresan al pecado del pasado. Y hay que estar en Cristo Jesús y negarse todos los días a los deseos de la carne. Porque, como hemos dicho, nacemos con inclinación o con tendencias al pecado, heredada. Pero también, por los hábitos de pecar, tenemos una naturaleza que está habituada a pecar. Y por esa razón, vemos aquí en Jeremías capítulo 13 las siguientes palabras que declaran la condición de las personas que no se entregan a Cristo Jesús. Noten aquí lo que está registrado en Jeremías capítulo 13 y versículo 23. Dice, ¿mudará el negro su pellejo y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal. Así que aquellos que están habituados a hacer mal no pueden hacer bien, a menos que se entreguen a Cristo Jesús, a menos que nazcan de nuevo. Y eso es posible por Cristo Jesús. Entonces, esa persona que nace de nuevo y tiene que caminar en novedad de vida, tiene que seguir el principio que está registrado en 2 de Corintios, capítulo 5. 2 de Corintios, actualmente 2 de Corintios, capítulo 3. 2 de Corintios, capítulo 3, y vamos a leer allí los versículos que son 17 y 18. 2 de Corintios, capítulo 17 y 18. Perdón, 2 de Corintios, capítulo 3, versículos 17 y 18. Dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde hay el Espíritu del Señor, hay libertad. Todos necesitamos libertad. Continuando, versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma semejanza, como por el Espíritu del Señor. Es el Espíritu del Señor que hace esa obra milagrosa de ser transformados de gloria en gloria o de carácter en carácter en la misma semejanza, como por el Espíritu del Señor. Así que este es un principio de la vida. Podemos ser transformados por el Espíritu Santo de Dios. Este es un principio. Y como dice aquí, mirando a cara descubierta, o sea que lo que miramos tiene un efecto en nosotros. Por esa razón, el cristiano necesita evitar cosas que pueden corromper sus hábitos. Vamos a considerar este increíble, lo que dijo un cirujano en una audiencia de 400 a 500 personas. Él dijo que yo puedo traer aquí una persona con los ojos tapados y por un segundo vamos a destapar los ojos, un segundo, y tapamos los ojos después de que se termine el segundo. Entonces, 20 años más tarde, en el futuro, yo puedo, el cirujano dijo, llevar a esa persona en la mesa de operación y allí buscar en el cerebro y estimular cierta parte del cerebro. Y esa persona puede decir 20 años más tarde
todo lo que las personas tenían puesto ese día, de qué color era la ropa, qué clase de peinado tenía. Y también puede decirnos qué hora tenía el reloj en la pared. Así que tenemos una mente poderosa que Dios nos ha dado. Una mente que puede captar todo lo que vemos y todo lo que escuchamos. Y necesitamos seguir el principio de buscar de las cosas buenas para ser transformados a esas cosas buenas. Y como hemos leído en 2 de Corintios capítulo 3, que somos transformados mirando, y debemos mirar a Cristo Jesús. Todos los días, estudiar la palabra de Dios. Y al estudiar la palabra de Dios, vamos a ser poco a poco transformados a la imagen de Dios. Y no podemos percibir ese cambio algunas veces. Otros lo notan en nosotros antes que nosotros algunas veces. Y vamos a considerar ahora 1 de Corintios capítulo 15 y versículo 33, que habla de lo que estamos hablando ahora. Dice allí, 1 de Corintios capítulo 15, versículo 33. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Esa es una revelación que necesitamos considerar en nuestras vidas. Ahora, la pregunta es, ¿qué estás haciendo? ¿Te estás preparando para estar con Cristo o para ser parte de aquellos que sufren por los pecados? Dice aquí que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Si tú te pones delante de la televisión y miras programas de televisión que muestran maldad, que solamente hablan maldad y muestran cómo hacer maldad, eso va a corromper las buenas costumbres. Eso va a dañar tu relación con Cristo Jesús. Aunque no lo creas, esa es una ley, un principio que opera en nosotros imperceptiblemente. Y así que necesitamos hacer decisiones de evitar cosas que van a corromper nuestra vida. O sea, que todo lo que escuchamos, todo lo que vemos, afecta a nuestra vida cristiana. Es mejor evitar esas cosas que ponernos enfrente o escuchar esas cosas para que haga daño a nuestra vida espiritual. Necesitamos andar en novedad de vida. Y por esa razón es necesario continuar siguiendo a Cristo todos los días. Como hemos mencionado, Lucas capítulo 9, versículo 23, es todos los días que Jesús nos invita a tomar nuestra cruz y seguirlo. Todos los días. Y vamos a buscar ese versículo otra vez, Lucas capítulo 9 y versículo 23, porque esto es algo que es de suma importancia y necesitamos tener eso en nuestras mentes. Dice Jesús en Lucas capítulo 9 y versículo 23, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. ¿Por qué dice Jesús, niéguese a sí mismo? Porque Él sabe que la naturaleza del hombre está pecaminosa, está en enemistad con Dios, y Él quiere renovar esa naturaleza y implantar y poner en nosotros una naturaleza divina, una naturaleza que está transformada a su imagen. Así que, hermanos, amigos, es mejor evitar las cosas que van a dañar nuestra relación con Dios. Noten lo que dice en Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Y esto es algo maravilloso. Y dice aquí en Juan capítulo 1. Y vamos a empezar a leer en Juan capítulo 1 y versículos del 29. Dice aquí, el siguiente día Juan ve a Jesús que venía a él y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Qué cosa maravillosa. Juan nos está invitando a mirar el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y así que, hermanos y amigos que escuchan este programa, necesitamos buscar a Dios y mirar a Cristo Jesús, el que quita el pecado del mundo. Entonces, vamos ahora
a buscar algo que se encuentra registrado en Isaías capítulo 1, para que podamos ver la gran manera en cómo Dios puede cambiarnos. Vamos a buscar ahí Isaías capítulo 1, vamos a leer versículo 4 al 6. Dice así: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, tornáronse atrás. ¿Para qué habéis de ser castigados aún? Todavía os rebelaréis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Y noten lo que dice el versículo 6. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa ilesa, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. O sea que la condición de la gente o de las personas puede llegar a ser tanto aquí que desde la planta de los pies hasta la cabeza no hay nada bueno. Todo está malo, heridas, hinchazón y cosas horribles. Pero aún así, Dios nos invita, como está registrado en el versículo 16. Dice así, vamos a leer Isaías capítulo 1, 16 a 18. Lavad, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de ante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Esa es nuestra decisión. Versículo 17. Aprended a hacer bien, buscar juicio, restituid al agraviado, oíd en derecho al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dirá Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Versículo 19, si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis, versículo 20, y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. O sea que Dios nos está invitando a cuán horrible sea nuestra condición. Él dice que Él puede perdonarnos y limpiarnos como la nieve y como la lana. Esa oportunidad la tienes hoy de venir a Dios y entregarte a Él y pedir perdón por tus pecados. Y Él te va a limpiar y Él te va a perdonar. Vamos ahora a buscar, como está allí, en Primera de Juan, capítulo 1 y versículo 9. Primera de Juan, capítulo 1 y versículo 9. Dice así: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Dios puede perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y Dios quiere hacer una obra transformadora en nuestras vidas. Y quiero ahora invitarles a buscar en Jeremías capítulo 18, Jeremías capítulo 18, versículos 1 al 6. Dice la palabra de Dios. La palabra que fue a Jeremías de Jehová diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él hacía obra sobre la rueda. Y el vaso que él hacía de barro se quebró en las manos del alfarero. Y tornó e hízole otro vaso según que el alfarero pareció mejor hacerlo. Entonces fue a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Dios quiere transformarnos como el barro es transformado y movido en la dirección que el alfarero quiere. Dios es el alfarero. Tú y yo somos barro. Y si venimos a Él todos los días, podemos ser transformados. El principio es tomar tiempo para estudiar la palabra de Dios, contemplar a Jesús,
Como hemos leído en 2 Corintios capítulo 3, versículo 18, el principio es mirar y contemplar a Dios. Y vamos a ser transformados a su imagen. Ese es el principio. Y esta es una obra que se tiene que hacer en cada uno de nosotros. Leyendo la palabra de Dios. Leyendo la palabra de Dios. Leyendo la palabra de Dios. Repetida 3 veces porque es de suma importancia. Y también en oración podemos encontrar que somos transformados a la imagen de Dios. Como hemos mencionado, tenemos tendencias heredadas y tendencias cultivadas al pecado. Pero es necesario ser transformados a la imagen de Dios. Esto se puede hacer solamente al entregarnos a Dios, quien es la revelación de Dios. Miremos Romanos capítulo 12 y versículo 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, agradable, santo, agradable a Dios, que es nuestro racional culto. Y no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación para que experimentéis cuál sea la voluntad buena de Dios, agradable y perfecta. La mente tiene que ser transformada. Y así que tenemos que hacer una decisión de no participar de las cosas de este mundo que van a dañar nuestra relación con Dios. Estudiar su palabra todos los días. Mantener nuestros ojos en Cristo Jesús. Y al mantener nuestros ojos en Cristo Jesús y enfrentar los desafíos de cada día con los ojos en Dios, vamos a ser transformados a esa imagen. Es un principio, es una ley. Si te estás entregando a las cosas de este mundo, vas a ser transformado a cómo es el mundo. Si sigues a Dios, estudias su santa palabra todos los días y oras y pides victoria en Cristo Jesús, dice la palabra de Dios que tú también serás victorioso en Cristo Jesús, porque como dijo Pablo, todos podemos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece.